Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento estarán viendo esta clase, pero bueno, eh, en esta clase voy a desarrollar el texto de Pichon Rivière y Ana Quiroga, Psicología Social y Crítica a la Vida Cotidiana. Este texto lo escribieron los autores en el año 1985 y vamos a encontrar conceptos fundamentales del pensamiento de Pichon Rivière, como el concepto de salud, el concepto de subjetividad, de procesos psíquicos, de, bueno, de vida cotidiana, de, de subjetividad lo dije, y del concepto de hombre, de ser humano, de mundo, ¿no? Entonces, en este texto, los autores nos dicen que la reflexión psicológica se propone una comprensión científica del ser humano en la especificidad de los procesos psíquicos, de su comportamiento. Pichon Rivière va a decir que para lograr un conocimiento objetivo de la unidad biopsicosocial que es el ser humano, nuestro punto de partida debe ser el análisis de estos hombres y mujeres, de estos seres humanos, ¿no? En sus condiciones concretas de existencia, en su cotidianeidad. ¿Y qué es lo más concreto y esencial a los seres humanos? Es que su condición de seres vivos y por lo tanto seres de necesidades. Estas necesidades, va a decir él, se satisfacen a partir de un intercambio permanente con el medio. Es decir, que los hombres y las mujeres, a partir de estas necesidades y en función de ellas, establecen relaciones entre sí en la que producen una acción planificada y social a la que se denomina trabajo. ¿Mm? Entonces, los seres humanos producen y reproducen su vida, dice él, en una doble relación con la naturaleza y con otros hombres y con otras mujeres, ¿no? Eh, por esto, los autores mencionan que la interpretación de lo real por parte, ay, no sé qué se me cruzó en el medio, que la interpretación de lo real por parte de estos hombres y de estas mujeres, de los seres humanos, esta interpretación va a ser diferente, ¿no? Y estas diferencias surgen a partir de las distintas formas que reviste la vida cotidiana, debido a que los diferentes seres humanos producen y reproducen su vida con modalidades diferentes de inserción en el proceso productivo y bajo diferentes formas y relaciones de producción. ¿Mm? Em, por eso dice que la vida cotidiana, él ahí, ellos, los autores en el texto van a mencionar que la vida cotidiana o la cotidianeidad no es lo mismo mm, para un pastor de cabras en la quebrada de Humahuaca, que lo puede ser un obrero rural en La Pampa o un ingeniero en un centro urbano de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, lo que fuera, en un centro urbano grande, digamos. Va a ser diferente esa interpretación de lo real y va a ser diferente esa vida cotidiana. ¿Mm? Esta práctica, entonces dice, surgida de la necesidad y que implica una relación con la naturaleza y con otros seres humanos, dice Pichón que es lo que va a dar nacimiento y va a dar lugar al desarrollo de la subjetividad, la cual se configura en el interior de esas relaciones. Es decir, que la vida psíquica, los procesos psíquicos, se dan a partir de prácticas,
de prácticas que tienen que ver con estas relaciones que establecen los hombres y mujeres con otros hombres y mujeres y con la naturaleza en función de sus necesidades. Es decir, ¿no? Y esto es lo fundante también en el pensamiento de Pichón, que son las experiencias concretas, la acción, la práctica, la que determinan la subjetividad y no a la inversa. Y es desde aquí que queda planteado el carácter histórico y social del psiquismo, dejando de lado la concepción de una naturaleza humana ahistórica, asocial, sostenido por la ideología dominante. Esto específicamente lo vamos a ver en un texto más adelante que se llama del psicoanálisis a la psicología social, ¿no? Y cómo a partir de su experiencia en el hospital psiquiátrico, Pichon Rivière puede hacer este pasaje del psicoanálisis a la psicología social y poder desarrollar, ¿no?, esta idea fundante de que es la práctica, las relaciones, las que van a dar surgimiento a los procesos psíquicos y a la subjetividad y no a la inversa. ¿Mm? Es decir, que no hay actividad psíquica desvinculada de la práctica para Pichon Rivière, ¿no? Entonces podemos decir que no podemos decir, Pichón, Rivière y Ana Quiroga lo dicen, ¿no? Ellos entienden al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo, lo cual tiene su motor en la necesidad. ¿Mm? Acá tenemos justamente la concepción de hombre, de ser humano, de hombre y mujer, ¿no? Entonces, lo va a caracterizar como al hombre, al ser humano, como emergente, como producido en esa complejísima trama de vínculos y relaciones sociales. Va a conceptualizar al ser humano como producido y emergente en tanto determinado, pero a la vez actor, productor y protagonista. ¿Mm? Esto es, digamos, un concepto, el concepto que tiene Pichon Rivière y Ana Quiroga acerca del ser humano, de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y él, en el texto, los autores en el texto, ustedes van a ver que dicen, Pichon Rivière dice, entiendo al hombre como configurándose en una actividad, en una acción transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo que tiene su motor en la necesidad. Y esta secuencia, necesidad, relación, necesidad, producción social en relación con otros y otras, de la satisfacción, no es solo, digamos, para los seres humanos en general, sino que también es para nuestra propia historia individual, ¿no? Es por eso que la psicología social se plantea el abordaje de los hombres y de las mujeres en la interioridad de sus vínculos, en el seno de las tramas de relación en que las necesidades van a emerger y que van a ser decodificadas y significadas cumpliendo su destino vincular y social de gratificación o de frustración. Entonces, la psicología social que postula Pichon Rivière en función de su abordaje del ser humano en sus condiciones concretas de existencia, se define como crítica a la vida cotidiana. ¿Mm? Em, y la tarea de esta psicología social va a implicar un análisis objetivo, ¿no? De allí la crítica de las formas en que cada organización social y cada organización social concreta organiza materialmente la experiencia de los seres humanos, determinando así el interjuego fundante para la constitución de la subjetividad entre este interjuego entre necesidad y satisfacción. ¿Mm? La crítica de la vida cotidiana consiste
en el análisis del destino de las necesidades de los hombres y de las mujeres en una organización social determinada. Y este análisis va a apuntar a determinar de qué manera en esa organización social y material de la experiencia los hombres y las mujeres promueven, o sea, de qué manera esta organización social y material de la experiencia y de la existencia va a promover en los hombres y en la mujer, en las mujeres, el aprendizaje o la salud mental. Si este contexto, si esta organización social y material va a promover en ellos la salud o la enfermedad, si va a constituirse en un obstáculo para una adaptación activa a la realidad, para el desarrollo de esa relación dialéctica de transformación recíproca entre el ser humano y el mundo, ¿no? Digamos que eso es una de las funciones de la psicología social, ¿no? Hasta qué punto, analizar hasta qué punto esas formas concretas de organización social y material son promotoras de salud o de enfermedad, ¿no? O son un obstáculo, ¿no? Es ahí donde Pichón va a hablar de adaptación activa a la realidad y adaptación pasiva a la realidad, y ahí es donde nos va a dar, digamos, el concepto de salud y el concepto de enfermedad. La salud como un aprendizaje, como una adaptación activa a la realidad, donde hay un interjuego entre esta necesidad y la posibilidad de satisfacer la necesidad, o, o esa organización social y material sería un obstáculo, digo, para el establecimiento de vínculos en los seres humanos que lleven a no poder satisfacer estas necesidades. En el texto también van a encontrar, ¿no? La pregunta, ¿qué se entiende qué se entiende por vida cotidiana? Después está la crítica. ¿Pero qué se entiende por vida cotidiana? ¿O qué entiende Pichón Rivière por vida cotidiana? ¿Qué entiende Pichón Rivière y Ana Quiroga por vida cotidiana? Entonces ellos van a decir que la vida cotidiana es el espacio y el tiempo en el cual se establecen esas relaciones entre los seres humanos, entre sí y con la naturaleza, en función de sus necesidades, configurando así sus condiciones concretas de existencia. Entonces la cotidianeidad es la manifestación inmediata en un tiempo, en un ritmo y en un espacio de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres y de las mujeres en una época histórica determinada. A la cotidianeidad subyace, digamos, un tipo de relación que los hombres guardan con las necesidades. A ver, con esto qué quiero decir, es lo que dicen los autores en el texto. O sea, a cada época histórica y en cada organización social se dan distintos tipos de relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza. ¿Mm? Em, la vida cotidiana, dicen los autores, se manifiesta o implica, digamos, implica una reiteración, no me sale la palabra, disculpen, de acciones, en una distribución, digamos, diaria de tiempo. Ahí es, ¿no? Espacio, tiempo y ritmo que decíamos recién. Dice los autores dicen que se manifiesta esta vida cotidiana como un conjunto multitudinario de hechos, actos, objetos, relaciones y actividades que se nos presentan como acción, como un mundo en movimiento. Pichón Rivière va a decir que se nos presentan de manera dramática, ¿no? Entonces, estos actos, estos objetos, estas relaciones, estas actividades constituyen la cotidianeidad. ¿Y qué más constituye la cotidianeidad? La cotidianeidad la constituye la familia en la que nacemos, dice Pichón, el trabajo que realizamos,
el ocio que tenemos, las actividades deportivas, el transporte que utilizamos, la revista que leemos, em, bueno, todo lo que se nos ocurra que podamos incluir en nuestra vida cotidiana en esta época determinada y en este contexto y organización social determinada en la que vivimos hoy en el siglo XXI. Em, Vida cotidiana es la forma de desenvolvimiento que adquiere día a día nuestra historia individual, en definitiva, ¿no? Pero debemos señalar, dice Pichón, que en esta particular organización temporoespacial, el modo de vivir, o sea, la cotidianeidad, se transforma, dice, en un mecanismo irreflexivo. En tanto la acción, estas acciones, estas actividades, estos trabajos, estos actos que realizamos, eh, no los hacemos de manera consciente. Los hechos no son intuidos en su originalidad, no son examinados, dicen los autores. Los hechos, las actividades de todos los días, el levantarnos, el desayunar, el tomar el colectivo, el prender la tele y ver un noticiero, el ver siempre el mismo noticiero o el mismo periodista o lo que fuere, se transforman, digamos, o se aceptan como lo que simplemente es, como parte de un todo conocido, autoevidente, digamos, ¿no? Entonces dice que los hechos y los fenómenos en la vida cotidiana se presentan como algo que no tiene sentido cuestionar ni problematizar, ya que constituyen, digamos, lo real por excelencia, ¿no? El autor y los autores, digamos, también se preguntan ahí, ¿de dónde sale, podemos, de dónde sale, de dónde surge esta valoración, digamos, de lo cotidiano como lo autoevidente, como lo incuestionable, como lo inmodificable? Entonces, van a decir que dicha interpretación tiene su origen y fundamento en un sistema social de representaciones e ideologías que encubre lo cotidiano, que lo distorsiona, en tanto que lo muestra como la única forma de vida posible. La ideología dominante mistifica lo cotidiano, lo oculta desde los intereses de los sectores dominantes, de los sectores hegemónicos en la sociedad. Entonces, la esencia de la vida cotidiana, su carácter de manifestación concreta de las relaciones, de la organización social, de la relación entre necesidad y satisfacción, queda oculta en los hechos, ¿no? Este encubrimiento se da a través de un mecanismo de la ideología dominante, por lo cual se naturaliza lo social, se particulariza lo general y se atemporaliza lo que es histórico. Y esto es importante, muchas veces preguntamos cuáles son los mecanismos en la vida cotidiana, y los mecanismos en la vida cotidiana son estos, ¿no? Que forman parte de este mecanismo irreflexivo. Y tiene que ver con esto que les decía, la atemporalización de lo histórico, quitarle historia a lo que es histórico, la naturalización de lo social y generalizar lo que es particular, ¿no? Entonces, la vida cotidiana se constituye desde este proceso mistificador, desde este mito de lo obvio y lo natural, en un orden natural, universal, eterno e inmodificable. Es decir, como aquello que no se cuestiona, como aquello que viene dado, que no se problematiza y que además es inmodificable porque simplemente es así. ¿Mm? Desde esta representación de la cotidianidad, entonces, nos movemos en ella con una familiaridad acrítica, con una ilusión, dice Pichón, de conocimiento
que es solo desconocimiento. Entonces, a partir del mito de lo obvio y de lo natural, la realidad por excelencia, digamos, lo que simplemente es, la realidad de lo cotidiano desaparece de la representación. ¿Mm? Por eso decimos que la realidad social se muestra y se oculta a la vez en la vida cotidiana. Se muestra en los hechos, en lo que hacemos todos los días, en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en la televisión, en la prensa, en las revistas, en las conversaciones que tenemos todos los días con la vecina o con el chofer del colectivo, pero se oculta en la representación social de los hechos, ¿no? Entonces, parémonos y detengámonos un poco en los mitos. Ahí los autores hablan, ¿no? Los argentinos somos así. ¿Cuánto de estos mitos eh, escuchamos diariamente, ¿no? Los pobres no les gusta laburar, todos los pobres son estos, los macristas son aquello, los peronistas son lo otro, pobres hubo siempre, y la pobreza nunca la vamos a poder erradicar. Entonces, a ver, en estos mitos que existen, vemos cómo están estos mecanismos que recién mencionábamos de la vida cotidiana. Todos los pobres, o sea, la generalización de lo particular. Siempre fue así. Va a haber pobres toda la vida, como si fuera una cosa natural, ¿no? Y no como una construcción social, ¿no? Donde la pobreza es una construcción social e histórica, entonces se atemporaliza lo histórico y además se naturaliza lo social, porque la pobreza es una cuestión social, no natural, ¿no? Entonces, esto es importante de tener en cuenta, porque el mito lo que hace es ocultar que en una organización social hay una diversidad, hay una gran diversidad, hay una gran heterogeneidad de experiencias, de recursos, de condiciones de vida. Es decir, en una organización social hay diferentes cotidianeidades también, ¿no? Entonces, lo que nos proponen los autores es correr este velo, digamos, de la cotidianeidad. Ellos dicen que la vida cotidiana reclama una crítica, es decir, una indagación que arribe al conocimiento objetivo de las leyes que rigen su desarrollo, o sea, el desarrollo y el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Esta crítica ellos la plantean como una actitud científica, analítica, opuesto a la conciencia ingenua. ¿Y qué es lo que implica esta crítica? La interpelación de los hechos, la problematización de los hechos, de los actos, de las relaciones, de las actividades. Una consecuencia de esta crítica es la desmitificación, es quebrar con este mito de lo obvio y de lo natural y con estos mecanismos que recién decíamos se dan en la vida cotidiana. La crítica es interrogar los fenómenos y las relaciones en la búsqueda de sus leyes internas, de su esencia. Incluye la conciencia y la reflexión, incluye incluir conciencia, reflexión, crítica, allí donde hay mecanismos de irreflexión y de representación acrítica. ¿Y cómo vamos a realizar esta crítica, dicen los autores? Bueno, en primer lugar, experimentándola, viviéndola, ya que la práctica constituye el primer momento en todo proceso de conocimiento. Y cuando veamos, ¿no?, lo que es la relación teoría-práctica más adelante, vamos a ver que la práctica es el origen de todo conocimiento. Y en segundo término, en primer lugar, experimentándola, viviéndola. Y en segundo término, estableciendo una ruptura con esa familiaridad acrítica, con el mito de lo obvio y de lo natural, con el sistema de representaciones que lo muestra como lo real y autoevidente. Entonces, dicen los autores desde la psicología social, la crítica a la vida cotidiana implicará, como decía recién,
el estudio de las leyes que rigen en cada organización, en cada formación social concreta, la emergencia y encodificación de las necesidades en cada estructura interaccional, o sea, en cada estructura vincular. La psicología social va a indagar las leyes que rigen la configuración del sujeto, hablo de configuración subjetiva, ¿no? Hablamos de subjetividad de los hombres y de las mujeres. Entonces, las leyes que rigen la configuración de la subjetividad a partir del interjuego entre necesidad y satisfacción, ya que es en esta dialéctica entre necesidad y satisfacción, entre este ser humano, hombre, mujer y contexto, que tiene su anclaje toda representación, toda significación social y toda ideología, van a decir los autores. Es en este interjuego, o en este interjuego, digamos, se organiza todo el sistema perceptivo, el universo de conocimiento, dándose la posibilidad de acceso a un orden histórico, social, a un orden simbólico específicamente humano. Entonces, lo que nos van a proponer los autores es poder hacer una crítica a la vida cotidiana, interrogándonos, buscando causalidades a los hechos y a los fenómenos que ocurren en la vida cotidiana. Esto traducido en la práctica tiene que ver, por ejemplo, con situaciones, con problemáticas que llamamos necesidades. A ver, si en una comunidad hay una problemática, hay una necesidad de agua potable, o de seguridad, o búsquenle, o sea, les dejo para que ustedes piensen otras problemáticas o necesidades que puedan estar dándose en grupos, en comunidades, en barrios. Cuando hablamos de grupos, hablamos de grupos humanos, de barrios, de comunidades rurales, urbanas, lo que ustedes puedan pensar y pensarse, ¿no? Como psicólogos y psicólogas sociales en una realidad concreta y determinada. Entonces vuelvo y digo, a ver, en un grupo humano, en una comunidad, existe una necesidad, llámese seguridad, llámese agua potable, barrido de calles, dar respuesta a un alto grado de consumo de sustancias, de alcohol en jóvenes. No sé, se me pueden ocurrir millones de problemáticas que tienen que ver con las necesidades que se presentan en la vida cotidiana. Y por ahí escuchamos, no, estos pibes son, ya no los rescatamos más, o estos pibes son así, o en este barrio es así, o este... O sea, empezar a preguntarnos, esto siempre ha sido así, ¿por qué esto es así? No darlo como simplemente, como lo que simplemente es, como lo he hecho, ¿no? A ver, tengo que esperar el colectivo 4 horas simplemente porque así son las cosas y el colectivo pasa cada 4 horas y llego tarde al trabajo. Lo estoy hablando en cuestiones sencillas, digo, para empezar a cuestionarnos y problematizarnos estos hechos, actividades que se nos dan y se nos presentan en la vida cotidiana y lo aceptamos como lo obvio y lo natural, ¿no? La función del psicólogo social es poder indagar en estas organizaciones sociales concretas y materiales donde se desarrolla esta vida cotidiana, donde se establecen estos vínculos entre los hombres y las mujeres, con otros hombres y mujeres en función de sus necesidades, y poder ver hasta qué punto este contexto es facilitador o obstaculizador para que puedan acceder y satisfacer sus necesidades en un aprendizaje de la realidad, que sería lo que llamamos salud, o si este contexto es obstaculizador de ese aprendizaje que estaría más del lado de la enfermedad.
¿no? Entonces vamos a analizar con una actitud científica, crítica, estas organizaciones sociales, estas condiciones concretas de existencia en donde nos desenvolvemos diariamente en un espacio, tiempo y ritmo, que es la vida cotidiana, corriendo el velo de la familiaridad acrítica, de lo que simplemente es, del mito de lo obvio y de lo natural, y de estos mecanismos de atemporalización de lo histórico, de naturalización de lo social y de, de universalización de lo particular. Esa es la propuesta que tenemos a partir de este texto y las propuestas que nos traen los autores y lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la materia y vamos a ir integrando con otros textos y otros conceptos a lo largo de todo el año. Pero la función de la psicología social, el rol del psicólogo y la psicóloga social, el criterio de salud y enfermedad, la concepción de hombre y mujer que tiene Pichón, de subjetividad, es lo que va a estar presente en el recorrido y en el abordaje que vamos a realizar a lo largo del año. Bueno, también ustedes en el o sea, en el aula virtual van a tener subido el PowerPoint de este texto, donde van a poder profundizar ahí también los conceptos que fui desarrollando a lo largo de esta clase. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa, ustedes saben que pueden escribirme a mi mail o en el aula virtual. Que tengan una linda jornada.